Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bueno es que nos podemos reunir una vez más, un miércoles más, para poder aprender y estudiar de su palabra. El tema que vamos a desarrollar esta noche es el presbiterio. Probablemente algunos han escuchado la palabra, otros no, y tal vez algunos no tienen el conocimiento de qué es un presbiterio y por qué es importante dentro de la enseñanza de doctrina básica. Entonces, para empezar, bueno, yo espero que usted ya tenga listo, como siempre le digo, su Biblia y su cuaderno o su agenda para hacer las anotaciones. Así que para poder entrar un poquito más en este tema y entender qué es el presbiterio, yo quiero que me acompañe a primera epístola a Timoteo 4:14. Primera epístola a Timoteo 4:14. Y ahí vamos a ver o a leer qué es el presbiterio. Esa es la cita con la cual vamos a partir esta enseñanza. Amén. Dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Otra vez lo leemos: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio. Padre, te damos gracias a esta hora. Señor, queremos disponer nuestra mente, nuestro corazón para recibir de tu palabra. Señor, que tú seas el que hables a nuestra vida como lo has hecho hasta el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Entonces, dando una pequeña definición, presbiterio viene de presburión, o presbutión creo que también, y habla sobre anciano. A eso se está refiriendo la palabra, porque sí, presbuterión, hay dos, en algunas versiones aparece como presbuterión, que esa es la del griego 4244, y por definición, ¿qué quiere decir la palabra, verdad? Ahí, la griega, la palabra griega. Ahorita vamos a ver en el sentido, ¿a qué se refiere? En el sentido espiritual, en el sentido bíblico, y es un grupo de ancianos, es decir, un cuerpo, hombres de edad madura, compuesto por personas de dignidad, oiga, sabiduría y madurez. Un grupo de ancianos de edad madura, compuesto de personas de dignidad, sabiduría y madurez. Entonces, recuerde que muchas veces usted ha escuchado que dice, bueno, se habla del anciano de la iglesia. En el caso de nosotros, el hermano Mauricio Díaz es el anciano de la iglesia. Entonces, ¿que pueden haber más? Sí, pero hasta que el Señor ponga en el corazón del pastor si hay alguien más que pueda fungir la función de un anciano. Entonces, la palabra anciano no necesariamente, bueno, déjeme decirle, el pastor Waldo Mendoza, antes de ser pastor, él era también anciano de la iglesia. Entonces, no se refiere a que sea alguien anciano, no solo por edad, sino que debe de ser hombres de edad madura, ya sean maduros, ¿verdad? Compuestos que tengan que tener dignidad, que tengan testimonio, sabiduría, miren qué importante, y madurez. Entonces fíjese que Timoteo había sido dotado especialmente para su tarea. ¿Por qué? Según primera de Timoteo 4:14 dice: no descuides el don que hay en ti. De aquí que Pablo prosiga: no descuides, ¿verdad? Esto que se te ha dado, esto que se te ha transferido.
Entonces Timoteo debía emplear con la mayor ventaja el don de discernimiento entre la verdad y lo falso, y en consecuencia el de ser apto para exhortar, enseñar y guiar, que era muy importante. Por eso en algunos casos viene el apóstol y le dice que nadie ponga en menos tu juventud. Y probablemente Timoteo se iba a enfrentar a personas que tenían tal vez muchos más años que él y experiencia en otras áreas, pero decía, lo que se te ha dado a ti, no lo descuides, porque te va a tocar que exhortar, enseñar y guiar a otros, aún que sean mayores que en ti. Entonces le dice que debe de hacer uso de él cuando administra la palabra, y debe también ejercerlo cuando dice a otros cómo deben de predicar. No debe jamás de despreocuparse del don o de descuidarse. Y es un carisma precioso. Esto es un don especial de la gracia de Dios que le fue otorgado por el Espíritu Santo. Por eso Pablo prosigue, que te fue concedido por medio de declaraciones proféticas, ¿verdad? Con la imposición de las manos del presbiterio. ¿A dónde está eso? Acompáñeme a Primera de Timoteo 1:18. Primera de Timoteo 1:18. Entonces dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, oiga, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Entonces, con toda probabilidad, aquí Pablo se está refiriendo a lo que ocurrió en Listra, en el segundo viaje que él había tenido. Fue entonces que Timoteo, mediante el Espíritu Santo, que se le impuso las manos y se le fue dado grande o ampliamente con este don. ¿Por medio de qué? Por medio de declaraciones proféticas. Entonces, fue todo movido por parte del Espíritu Santo. No fue nada hecho por cuestiones de hombres. Entonces, y le estaban advirtiendo a qué se estaba enfrentando y que tenía que tener un carácter para su tarea. Entonces, ahora, ¿qué es lo relevante aquí? Bueno, está diciendo de que el presbiterio o las manos del presbiterio fueron impuestas en él. Mire qué importante esto. Las manos del presbiterio fue puestas sobre él. Había sido, esto es como un respaldo de la autoridad que se le estaba dando, del respaldo del Señor. Hablemoslo de esta manera, visiblemente, porque si el Señor no hubiera respaldado, es decir, ese respaldo invisible, que es la obra del Espíritu Santo en su vida, no se hubiera dado a esto, pues, porque estos hombres eran movidos por el Espíritu Santo, no eran llevados por cuestiones humanas, que eso es muy importante. Entonces, para que usted entienda, en algunos casos se dice la palabra presbiterio, en otros lugares era utilizado como el Sanedrín, que al final era un consejo de ancianos, así como lo dije hace un principio, ¿verdad? Consejo de ancianos, pero eran personas de edad madura o personas con madurez, sabios, dignos, y perdón que repito otra vez, y maduros. Entonces, el Señor nos muestra por medio de su palabra que antes que Él venga, ha de restaurar todas las cosas. Una de las verdades perdidas dentro de la iglesia de hoy es el creer que ahora no existan los 5 ministerios dentro del cuerpo de Cristo. ¿Cuáles son? Bueno, acompáñenme a Efesios 4, 11 al 16. Porque ese es el problema, que algunos dicen, no, eso solo fue para la iglesia, cosa más primitiva, para la iglesia del principio, para estos. Entonces,
¿estaríamos bien descalificando uno y no descalificando otros? Porque dice Efesios 4, 11 al 16, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Oiga, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Oiga, aquí viene algo muy importante, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora le pregunto, ¿y nosotros el día de hoy no estamos siguiendo con la edificación del cuerpo de Cristo o ya no somos del cuerpo de Cristo? Claro que sí, la iglesia, o como también conocemos, la novia del Señor, está siendo perfeccionada. Entonces dice que el Señor constituyó estos 5 ministerios para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y cuándo va a terminar esta edificación del cuerpo de Cristo? Cuando Él venga por su iglesia, porque oiga lo que dice el 13, hasta que todos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Ahora, ¿hemos llegado todos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios? ¿Hemos llegado todos a eso? No. ¿Por qué se está dando doctrina básica? Para que todos aprendamos. Me estoy incluyendo. Yo tengo ya todo el conocimiento. No tengo todo el conocimiento. Entonces, ¿por qué? Porque ahí dice después, a un varón perfecto. Ahí va incluida la mujer. Aquí no hace separación. A un varón perfecto. Oiga, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, mientras nosotros no lleguemos a ese punto, entonces significa que los 5 ministerios siguen vigentes. Ahora, hay que tener en cuenta y hay que tener mucho cuidado, porque hay gente que se va a levantar y va a decir, cualquiera de estos 5 yo soy. Y la pregunta dice, hay que discernir los espíritus, hay que probar. ¿Cómo pruebo? Teniendo doctrina en mi vida. 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Hay todavía niños fluctuantes? Sí, entonces son necesarios los 5 ministerios. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, estamos viendo aquí que siguen vigentes y que hemos llegado al punto en el que muchas veces algunos dicen que esto ya no es vigente, que se han perdido. Entonces, ahora, para todo eso hay que tener conocimiento para poder detectar si alguien es falso o verdadero, es por medio del conocimiento. Entonces, estas son las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, para ir creciendo y edificándose en amor. Entonces, este tema que estamos estudiando hoy, el presbiterio, es una exhortación a buscar la verdadera unidad espiritual dentro del cuerpo de Cristo, sin importar denominaciones. Estamos hablando de las iglesias cristianas evangélicas. Amén. Porque si yo me muevo con otra que no es cristiano evangélica, entonces ahí hay un ecumenismo. Sin importar denominaciones, tradiciones o rasgos. Entonces, ahorita vamos a ver la importancia para qué es el presbiterio. Entonces, las Sagradas Escrituras nos muestran que una de las características principales de todo avivamiento, las características principales de todo avivamiento es la unidad motivada por el mismo Señor. Muchas veces nosotros andamos buscando avivamiento y tal vez podemos ocupar esa palabra. Y lo que se anda buscando no es avivamiento, es protagonismo.
Y muchas veces decimos, no, es que en mi iglesia sí tenemos un avivamiento. ¿Por qué? Porque danzamos, porque hay profecía, porque... ¿Por qué? ¿Es eso señal de avivamiento? No necesariamente, porque si no se está haciendo bajo la voluntad de Dios, entonces hay que examinarlo bien. Ok, entonces volvamos al punto. Hay que tener unidad, y la unidad debe ser motivada por el mismo Señor. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos, vamos a ver algunas citas bíblicas, que no son pocas, son varias, pero el primer ejemplo está en Esdras, capítulo 1, versículo 5. Esdras 1, 5 dice: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Se levantaron, despertó, dice que el espíritu de Dios, para ir a edificar la casa de Jehová. Ahí mismo en Esdras 2, versículo 64. Toda la congregación unida como un solo hombre era de 42,360. Pero dice, toda la congregación unida como un solo hombre. También Esdras 3:1. Está hablando de la reconstrucción del altar o la restauración del altar y del culto. Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Amén. Como un solo hombre. Ahí está hablando de la creación de Dios. Hagamos al hombre, y ahí venía incluida la mujer. Así que para que tengamos cuidado, yo lo digo a cada rato, tengamos cuidado con estas olas en el cual tenemos que decir ahora ellos y ellas, o ellas y ellos, y hombres y mujeres. No, cuando habla del hombre aquí habla de creación, y ya venía incluida la mujer, porque ¿de dónde sacó Dios a Eva? De la costilla de Adán, ya la traía incluida. ¿Qué más? Segundo ejemplo está en segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas. Ahorita le doy la cita, 29, versículos 3 al 5, y ahí mismo vamos a ocupar otro. Segundo libro de Crónicas 29, 3 al 5. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Aquí está hablando de Ezequías, limpia el templo y restableció el culto en el templo. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. Y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Ahí mismo también versículos 15, 28 y 31. 15 dice: estos se reunieron y se santificaron, estos reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. 18. Entonces vinieron al rey Ezequías y le dijeron: ya hemos limpiado toda la casa de Jehová, el altar del holocausto y todos sus instrumentos, y la mesa de la proposición con todos sus utensilios. Fíjese, aquí es importante notar que están hablando de la casa de Dios, que estaba llena de inmundicia. Qué duro, ¿verdad? Qué difícil. Qué triste. Qué triste que muchas veces cuando no tenemos... Primero lo voy a hablar en la parte personal. No estoy hablando de mí, estoy hablando en general.
Cuando no tenemos conocimiento de la palabra, podemos cometer el error de que en nuestra vida, que somos templo y morada del Espíritu Santo, metamos inmundicia. Entonces, la palabra de Dios nos ayuda a limpiar. La palabra de Dios nos lleva a tener unidad con los demás. Y dice el 31, siempre de segundo libro de Crónicas 29. Y respondiendo Ezequías dijo: vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová. Acercaos pues y presentad sacrificio y alabanzas en la casa de Jehová. Y la multitud presentó sacrificios y alabanza. Y todos los generosos de corazón trajeron holocaustos. Amén. Tercer ejemplo, segundo libro de Reyes 23. Del 1 al 3. Segundo libro de Reyes. Del 1 al 3. Le estaba dando tiempo en lo que usted lo encontraba. Dice: entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Perdón, hermanos, quería ir un poco más rápido y me trabé, pero bueno, voy a tratar de ir más tranquilo. Yo por el tiempo, porque quiero abordar el tema con la enseñanza de hoy. Entonces, dice el versículo 3, y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos, con todo el corazón y con todo el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Entonces, si usted se da cuenta, en el primero dice: entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Está hablando de la madurez. ¿Amén? Está hablando de buscar el consenso. Y de allí dice que él subió a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén. Está incluyendo a todos, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyéndolos ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y dice que todo el pueblo confirmó el pacto. Y el cuarto ejemplo, Hechos 2. No lo vamos a leer todo el capítulo, pero vamos a leer unos cuantos. Porque ahí en este capítulo, que es cuando viene el Espíritu Santo, o el bautismo del Espíritu Santo, que es una manifestación. Entonces, dice la venida del Espíritu Santo. ¿Cuándo llegó la venida del Espíritu Santo? Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y entonces, ahí podemos ver y podemos ir en... Bueno, que yo le voy a decir que usted lea todo el capítulo para que usted vea que el Señor va diciendo que qué importante era la unidad. Quiere decir que mientras ellos no estuvieran juntos, no podía el Señor actuar de esa manera. Y versículo 46 del capítulo 2 de Hechos. Y perseverando, oiga, quiere decir que en la unidad hay que perseverarla. No debe de ser por estación. Hoy, bueno, como hace frío, tenemos que estar juntos. Y ahora que va a hacer calor, entonces cada quien por su lado. No, es todo el tiempo. Y dice:
y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Entonces, la Biblia nos muestra el porqué de agruparnos para buscar consejo referente a determinado asunto. Entonces, los primeros, lo que acabamos de ver es que la palabra nos muestra cuáles son las características que tiene un avivamiento. Ya lo acabamos de leer, todas las cosas que sucedieron. Ahora, también la Biblia nos muestra el por qué debemos de agruparnos para buscar consejo referente a determinados asuntos. ¿Dónde podemos ver eso? Bueno, acompáñeme a Proverbios. Vamos a ir a Proverbios 12:15. Proverbios 12:15 dice: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Entonces fíjese, el Señor nos manda que también busquemos consejo. Si usted tiene pastor, busque el consejo. Y si dentro de la iglesia hay anciano, busque el consejo. Para eso están puestos. También ahí en Proverbios 15:22. Muchas veces llegamos donde el pastor o donde el anciano ya con el problema, es decir, ya con las consecuencias del problema, pero antes de ir a hacer algo no fuimos quienes fuimos a tomar un consejo. No, el consejo es antes, porque los errores se pagan caros. Dice Proverbios 15:22. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Los pensamientos son frustrados, es decir, todos aquellos, ¿por qué muchas veces nuestros sueños, nuestros anhelos se vuelven frustrados? Porque no hemos buscado consejo. ¿Qué quiero decir? Voy a tratar de sintetizarlo. Muchas veces nosotros estamos trabajando para alcanzar un sueño y el problema es que nunca podemos lograr este sueño porque no hemos buscado consejo. Usted quiere comprar, voy a poner algo simple, usted quiere comprar un carro. Y entonces, ¿qué necesita para comprar un carro? Bueno, o tener un buen crédito o ahorrar. Si no tengo buen crédito es porque de seguro tengo deudas, administro mal el dinero y entonces el consejo me ayuda a ordenar mi vida y entonces cuando yo ordeno eso, mi crédito cambia, empiezo a pagar esto, a sanear, a ver cuáles son las deudas, a no endeudarme más, a no comprar a lo loco, etcétera. Entonces vengo yo y esto me ayuda a tener un buen crédito y ya me puedo presentar. O a ahorrar, a saber que no debo de gastar a la ligera, no comprar cosas que no necesito, comer más en casa que comer afuera, no comprar todo aquello que yo vea, etcétera. Entender tal vez que tengo un problema y que muchas veces me refugio en andar comiendo, andar comprando cosas porque me siento triste. Entonces cuando me doy cuenta, entonces eso me ayuda. Entonces, sintetizando, entonces no gastar en eso me va a ayudar a ahorrar y ahorrar me va a ayudar a poder comprar este carro. Entonces lo mismo es en nuestras vidas. Muchas veces nuestros anhelos están frustrados porque no hay consejo. Y si usted tiene gente a la cual pedirle consejo y no lo pide, pues entonces nos volvemos en necios. Siempre ahí, Proverbios 20:18 dice: los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. Siguiente,
Proverbios 24:6 dice: porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Entonces, si usted tiene un pastor, hay un anciano, hay un consejo, pues busque ayuda, que para eso está. Y Hechos 15, vamos otra vez al Nuevo Testamento, Hechos 15, 1. También es bueno leer todo el capítulo, pero fíjese, aquí se dio un problema. Entonces algunos, dice Hechos 15:1, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esa cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándole el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Increíble, ¿verdad? Aquí ya no es el apóstol, perdón, aquí ya no es Pedro aquel que se enojaba, aquí ya es el apóstol Pedro. Mire el cambio, ¿verdad? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces la multitud cayó y oyeron a Bernabé y Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia
elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas que tenía por nombre Barsabás y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y ancianos y los hermanos, a los hermanos entre los gentiles que están en Antioquía, Siria y Cilicia, salud, por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandaos circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, oiga, los ancianos llegaron a un acuerdo, y aquí se ve, aquí cuando mire las cosas de Dios, cuando las cosas son de Dios, todos están unánimes. Dice, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Entonces, habían algunos problemas, porque unos decían, no había que circuncidar, y esto no es necesario. Algunos decían, hay que circuncidar, y otros, no hay que circuncidar. Y ven, entonces se tuvo que llevar este caso, ¿a dónde? A los ancianos y a los apóstoles. Y escucharon, ¿verdad? Y al final se tomó la decisión, oiga, de lo que la palabra decía. Entonces, ¿por qué he dado toda esta introducción? Porque es necesario entender esto para poder hacernos la pregunta. Entonces, ahora, ¿qué es un presbiterio? Ahora, ¿qué es un presbiterio? Hermano, pues usted ha hablado mucho durante un montón de cosas. Bueno, es una unión espiritual. Ese debe de ser la base o el fundamento de un presbiterio en la iglesia. Ancianos o personas maduras. La palabra dice que hay que tomar el consejo de los ancianos por la experiencia que tengan, pero también que una persona sea anciana tiene que ser digna, tiene que dar buen testimonio y tiene que ser madura. Porque recuerde que cuando Moisés quiso ir, el Señor lo manda a liberar a Israel, Faraón le dice, deja a los ancianos, se te van a hacer una carga. Oiga, se te van a hacer una carga, y cualquiera habrá dicho, sí es cierto, ¿verdad? No, deja la sabiduría, deja el consejo. Porque también le dijo, deja a los niños, la fuerza, la nueva generación. Entonces es necesario, mire, el consejo. Y cuando Moisés ya no podía más, su suegro le dice, él estaba dando consejos todo el día y resolviendo problemas, y le dice, si sigues así te vas a morir un día. Entonces, busca 70 varones con tu mismo espíritu. Pero estos varones tenían que tener, oiga, solo el hecho de buscar con el mismo espíritu, eso es una enseñanza muy amplia, pero era el mismo sentir, que pensaran de la misma manera. Entonces, vuelvo otra vez, ¿qué es un presbiterio? Es una unión espiritual de ancianos o personas maduras, unidas por el Señor, las cuales están sujetas unos a otros por amor. No debe de haber rivalidad, no debe decir yo estoy por encima, que mire, yo soy un anciano de la iglesia y usted es un servidor, o yo soy anciano de la iglesia y usted es un líder. No, estas personas tienen que tener estas características. ¿Por qué? Porque van a ser los encargados de tratar distintos asuntos que incumben al cuerpo de Cristo. Por esa razón. Y este grupo de personas puede haber de distintos ministerios. Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Amén. ¿Qué más? Hechos 13. Es
es del 1 al 13, pero voy a leer algunos versículos. El versículo 2: ministrando esto al Señor ayunando, perdón, dijo el Espíritu Santo: oiga, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Fíjese que aquí el Espíritu Santo da la orden, pero fíjese que el Espíritu Santo no quiebra el orden también que ha establecido. ¿Por qué? Porque si hay un presbiterio, son los encargados de imponer las manos. Para que Bernabé y Saulo fueran mandados a seguir predicando, dijo: apartadme. Y esto significaba que ellos les tenían que imponer las manos. Dice que ayunaron y oraron, les impusieron las manos y los mandaron. Entonces, es muy importante esto, ¿verdad? Entonces era del 1, yo dije del 1 al 3, pero ponga del 1 al 3 nada más. Vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces, ¿qué también ayuda a esto? Que la gente o los hermanos que estén dentro del presbiterio se van a complementar los unos con los otros. ¿Esto qué quiere decir? Que yo no lo sé todo, pero probablemente mi hermano ha tenido tal vez una experiencia y puede dar su aportación, y eso nos va a ayudar a enriquecernos unos con otros. Entonces, así como en una mano hay 5 dedos que son diferentes, porque ningún dedo es igual, pero todos son necesarios. Entonces, muchas veces dentro de este grupo puede haber que alguien haya tenido una experiencia, un punto de vista, razonarlo de otra manera, y eso ¿qué debe hacer? Buscar el beneficio de la obra de Cristo y no por encima de los demás. Entonces, y esto nos lleva a hacer una segunda pregunta: ¿para qué sirve un presbiterio dentro del cuerpo de Cristo? Yo he dado como la unidad, ¿verdad? Pero aquí vamos a ser más específicos. Entonces, ¿cuáles serían, como si podemos decir de esta manera, las funciones que debe de tener el presbiterio? Bueno, primero, para buscar la unidad doctrinal, que es muy importante. ¿Por qué? Porque no cualquiera puede llegar y predicar lo que quiera, sino que hay que predicar, es decir, debe haber una base, y esta base nos debe llevar a predicar una unidad. Yo no puedo enseñar una cosa y que mi pastor esté predicando otra cosa, o que el pastor Amílcar o que el pastor Waldo esté predicando por otros lados, el pastor Campos, el pastor Piqueriel. Es decir, debe de haber una unidad doctrinal. Hechos 15, del 1 al 4. ¿Qué es lo que acabamos de leer, verdad? ¿Qué es lo que acabamos de leer hace un momento? Entonces, que algunos venían de Judea y enseñaban a los hermanos, y fueron y dijeron: vamos a ir. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos. ¿Y qué pasó con ellos? Bueno, todos estuvieron de acuerdo de predicar una misma cosa. Segundo, para tratar aspectos disciplinarios. Esto está en Primera de Corintios 5. Primera de Corintios 5, del 1 al 5. Había un caso de inmoralidad. Entonces dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, la cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debería más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Les estaba diciendo Pablo: me llega a mí la información de algo que ustedes no han hecho, ¿verdad? Entonces, ciertamente yo, como ausente en cuerpo pero presente en espíritu, ya presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Es para tratar aspectos disciplinarios. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque hasta cuando uno es líder,
y lo puedo decir como ejemplo en la congregación, en Misión Cristiana Judá, cuando había que hacer algo, yo normalmente aprendí que antes de tomar ya la última decisión, iba y le exponía el caso al pastor. Mire, pastor, está pasando esto, esto y esto. Entonces, ¿por qué? Porque tenía que exponerlo, porque en algún momento podía yo actuar arbitrariamente. Entonces, ¿qué más? Para confirmar ministerios. Hechos 13 del 1 al 3 o todo el capítulo de Hechos que acabamos de leer, donde dice apartadme a Bernabé y Saulo, ¿verdad? También la cita bíblica, el texto con el que iniciamos, 1 Timoteo 4:14, que se le dice a Timoteo, ¿verdad? Leámoslo, lo voy a leer rápidamente, aquí lo tengo. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado por mediante la profecía, con la imposición de manos del presbiterio. Cuarto, para enviar bajo cobertura a hermanos a misiones especiales. Eso está Hechos 15, 24 y 30 y Hechos 13:3. Amén. Entonces, es como cuando a mí el Señor me manda para acá, oraron el pastor con los demás pastores, el anciano, los líderes, un consejo, ¿verdad? Y otras que el Señor vaya a mostrar, ¿verdad? Porque hay situaciones, mire, un ejemplo de algo que se acaba de pasar, ¿verdad? El caso de la pandemia. Entonces, se busca un consenso, hermanos, mire, reunámonos, qué podemos hacer, qué debemos de hacer, cómo debemos de tratarlo, cómo no debemos de tratarlo, etcétera. Esas son las funciones. Entonces, quiero ir concluyendo. Dentro del cuerpo de Cristo existen 5 ministerios para equipar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, unidad, ¿verdad? Los ministerios, y que decíamos de que están vigentes porque todavía no somos perfectos, y es para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, en las distintas denominaciones cristianas existen distintos ministerios, los cuales están siendo unidos por el Señor, ya que son parte de un mismo cuerpo. Necesitamos tener unidad. Debe haber un presbiterio a nivel congregacional. Asimismo, a nivel de congregaciones del Señor debe haber uno, según nos lo muestra la palabra. Entonces, dentro de una iglesia debe haber un presbiterio, pero también asimismo a nivel de congregaciones, cuando hay varias, ¿verdad? Es muy importante. En mi caso, hermanos, muchas veces yo pregunto a los hermanos qué piensan, cuál es la opinión de ellos, y en algunas ocasiones estoy hablando en decisiones que se pueden tomar con la gente, no doctrinal, ¿verdad? Cuando hay una decisión doctrinal o cuando hay algo, yo busco a mi pastor y pregunto esto y esto. Es decir, no lo hago porque yo quiero, sino que ahí hay que tener mucho cuidado. Entonces, cuarto, el principio de todo avivamiento es la unidad motivada por el Señor. Y quinto, el presbiterio no tiene poder en sí, sino que el poder es de el que lo ha llamado, Dios mismo. Amén. El presbiterio no tiene poder en sí, porque al final, si el Señor es el que ha unido, el que tiene este control, Él es el que va a guiar. Porque fue el Espíritu Santo el que dijo, apartadme a Bernabé y Saulo. No fue la decisión de ellos como hombres, no, el Espíritu Santo. Apartadme a Bernabé y Saulo. ¿Y qué hicieron? Ayunaron y oraron. Y después les impusieron las manos y los enviaron. Amén. Entonces, hermanos, espero que hoy ya sepamos que es un presbiterio. ¿Para qué es un presbiterio?
y cuáles son las funciones que tienen. Pero también recuerde de que usted y yo debemos de someternos a las autoridades puestas por Dios. Y eso es muy importante. Seamos parte de eso. ¿Por qué? Porque los ministerios en la iglesia, el pastor y todas las congregaciones, pues es nuestro deseo buscar la edificación del cuerpo de Cristo. Y no podemos ser rebeldes. Si hay rebeldía, no hay edificación. Así que pasen una feliz noche. Oramos para despedirnos. Padre, te damos gracias a esta hora porque una vez más nos permites, Señor, poder estudiar, entender y compartir de tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos y que nosotros, Señor, también busquemos la unidad con nuestros hermanos en la congregación o en las congregaciones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que pasen una feliz noche y que el Señor les bendiga.